ciencias creo que es importante tener este tipo de charlas y sobre todo es importante tener dentro de estas charlas espacio para pensar y reflexionar en torno a las humanidades. Este proyecto que les voy a presentar, más bien los resultados de un proyecto que se realizó el año pasado, es un proyecto que no realicé yo sola, es un proyecto que encabecé y en el cual integré a 14 personas, entre ellas administrativos, profesores por horas, profesores de tiempo completo, profesores de bachillerato, profesores de nivel superior e investigadores, por supuesto. La función entonces de este proyecto fue hacerse una pregunta que aparentemente es absurdamente simple y que en realidad es tremendamente compleja. Y es ¿para qué sirven o para qué existen o para qué se dan las humanidades en las universidades? Hay muchas maneras de enfrentar esto y la manera en que nosotros decidimos enfrentar este proyecto era indagando en torno a las percepciones, que es un mundo tremendamente complejo porque raya entre la subjetividad y la objetividad. Hay una línea muy finita en las percepciones y sobre todo cómo analizar las percepciones. Partimos entonces de un primer punto, que es que las humanidades, o se ha hablado de las humanidades en los últimos años en torno a una crisis. Es decir, parece casi indiscutible cada vez que se escucha hablar de que las humanidades están en crisis. ¿Sí? Se entiende que entonces la filosofía, la historia, la literatura, las artes, estas ciencias que han sido llamadas desde hace mucho tiempo como ciencias del espíritu y que buscan interpretar la experiencia humana, su cultura y su historia, y que se distinguen de las ciencias duras por tener un enfoque cualitativo e interpretativo fundamentalmente, aun y cuando, como veremos, hay estudios perfectamente cuantificables. Estas ciencias, entonces, se habla de ellas como ciencias que están en crisis, porque fundamentalmente se hace referencia a la crisis cuando uno ve la bibliografía en torno a dos parámetros. El primer parámetro es la baja demanda en las universidades, es decir, cómo todas las universidades empiezan a reducir o a ver reducida su matrícula de estudiantes y por lo tanto empiezan a cerrar carreras o a agrupar carreras, que es otra de las características muy actuales, es decir, se funde literatura con lingüística o con filología o filosofía con, ¿sí? Para darle un sentido más utilitario, más económico. Y la segunda variable, que es la que nos interesa a nosotros, porque creemos que es la que está en el fondo del asunto, tiene que ver con las percepciones. Ahora, de entrada, el grupo de discusión empezó con una problemática, es decir, ¿qué es lo que percibe inclusive nosotros? Es una gran ambigüedad que está en el meollo del asunto y que después vamos a ver que se repite en las encuestas realizadas. Es decir, hay una confusión significativa entre la palabra humanista como profesional de, ¿sí? Así como uno hablaría de físico, y el humanista como una persona caritativa, carismática, ¿sí? Ahí hay un primer problema que empezamos a detectar y que nos ayudó a entender que teníamos que indagar a partir de las percepciones. Hay un segundo problema que apareció de entrada que tiene que ver con la diferencia entre las humanidades y las ciencias sociales, que es un problema que tiene que ver tanto por los debates epistemológicos de los últimos 50 años como por las políticas institucionales, educativas, en donde por distintos motivos generalmente de presupuesto, se ha visto que se conjugan o que se combinan en institutos o centros o facultades ambas disciplinas. ¿Cómo derivamos en esta investigación de la percepción?
Se realizó un proyecto para diagnosticar esta percepción. Este proyecto se planteó desde un enfoque mixto, es decir, un enfoque que iba a combinar un análisis cuantitativo a través del método de la encuesta y un análisis cualitativo a través del método de los grupos de discusión. Cabe destacar que ninguno de los que estábamos en el equipo teníamos una profundización en esto y por lo tanto fue necesario, a medida que implementábamos el proyecto, profesionalizarnos en ello. La aplicación de la encuesta en los distintos bachilleratos fue, un momentito porque me parece que se saltó algo. Antes de pasar a la siguiente, entonces. Para poder realizar la encuesta, entonces, esta encuesta se realizó al final a 3,635 estudiantes de quinto semestre de los 37 bachilleratos de la universidad. Cabe mencionar que la universidad tiene bachilleratos en todo el estado. Es decir, es parte de la función social de esta universidad es tener una amplia gama de oferta a nivel bachilleratos en zonas rurales y en zonas conurbanas fuera de la capital, llegando incluso a poblaciones donde no llegan otro tipo de bachilleratos. Ay, no sé por qué no. Se aplicaron entonces a 37 bachilleratos. Antes de eso se tuvo que hacer una prueba piloto, como corresponde a todo método. Eso se aplicó en un bachillerato. Para eso tuvimos que pedirle el apoyo del INEGI, el cual nos estuvo acompañando para asesorarnos en cómo se debía realizar una encuesta, qué diferencias había en las preguntas, las categorías de análisis. Esto es lo que se llevó a cabo entonces en las preguntas de la encuesta piloto. Se agruparon en 5 grandes áreas y dentro de eso en subcampos, obviamente, para poder identificar elementos como el perfil demográfico, que considerando que la universidad tiene bachilleratos en zonas tan distintas y tan distantes, era un elemento importante a tener en cuenta, porque además muchos de los estudiantes, incluso en zonas rurales, se trasladan a otros centros, aún en otras zonas rurales. Es decir, hay una gran movilidad intraestatal. Y Colima además recibe una movilidad de estudiantes de Michoacán, de Jalisco y de Nayarit. Por lo tanto, era muy importante tener en cuenta el municipio de origen y el municipio de residencia, por ejemplo, que no era lo mismo. El género, obviamente, la edad, ¿sí? Decidimos aplicarla a los estudiantes de quinto semestre porque eran los estudiantes que por una parte ya habían recibido todas las materias supuestamente de humanidades en su plan de estudios y que estaban además justo eligiendo carrera, y entonces nos parecía un momento crucial para entender cómo estas percepciones además influyen en las elecciones de los estudiantes. Otro elemento que consideramos importante era el apoyo económico familiar. Para entender también se hizo toda una serie de preguntas que tenían que ver, que fueron muy interesantes, que tenían que ver, por ejemplo, con la lectura. Sí, cómo se habían acercado a la lectura, cuál había sido el primer evento cultural al cual habían asistido con sus padres en la infancia. Entonces ahí vamos entrecruzando variables que tenían que ver con su pasado, no solamente con su presente, sino con su pasado y su bagaje familiar, con elementos más circunstanciales o coyunturales, como el apoyo económico que recibían en ese momento para poder estudiar el bachillerato. ¿Sí? Después tenían que ver todo un conjunto de preguntas con la identificación de las disciplinas, es decir, qué identificaban ellos que eran las materias de humanidades, ¿no? Sobre todo, lo cual no fue fácil ni para ellos ni para nosotros, porque las currículas actualmente, desde los últimos 10 años, han hecho una serie de combinaciones en las cuales los alumnos quedan bastante desorientados sobre
dónde empieza una disciplina y dónde termina otra. ¿Sí? Y después esta pregunta sobre la definición de un humanista, que es donde empezamos a percibir que efectivamente esta confusión entre el humanista profesional y el humanista como cualidad era significativa. Después agregamos toda una serie de preguntas que nos parecían muy importantes que tenían que ver con la percepción de la utilidad. Y hago énfasis en la palabra utilidad porque después veremos que en los grupos de discusión, cuando ya se profundicen las preguntas cara a cara con un entrevistador, con los estudiantes, el éxito, el futuro y la utilidad están intrínsecamente relacionadas y les genera una enorme ansiedad del futuro que les toca vivir. Eso asociado, obviamente, a la demanda laboral o a lo que ellos creen o perciben que es la demanda laboral. Y por último estaban las habilidades, es decir, qué habilidades ellos asociaban a estas humanidades, el pensamiento crítico analítico, la empatía, las habilidades interpersonales, la comunicación verbal y escrita. Se hizo entonces esta prueba piloto para asegurar la calidad y la comprensión del cuestionario. A partir de esta prueba piloto se pudo validar el cuestionario, es decir, modificarlo, cuestionarlo, reescribir algunas secciones antes de proceder a la aplicación masiva, porque además se tenía que aplicar en los 37 bachilleratos al mismo tiempo, lo cual fue una logística 14 de movilidad dentro del estado bastante importante para poder tener que entre los mismos estudiantes no hubiera influencia de que unos a otros ya lo hubieran contestado y entonces que su percepción ya estuviera de alguna manera ensombrecida por comentarios de otros estudiantes. Los números de la encuesta, entonces, de estos 36 bachilleratos diferentes, correspondían a 36 preguntas. En ella participaron entonces un total de 3.635 y generaron un total de 130.860 datos individuales a analizar, lo cual nos enfrentó al segundo problema, que era qué hacer con esta magnitud de datos y cómo analizarlos. En la prueba piloto también observamos, digamos, que el grupo seleccionado presentaba una serie de dificultades, incluso en la logística de la aplicación, cosa que también tuvimos que modificar a nivel administrativo. Se observó también cuestiones que tenían que ver con el tiempo promedio de la respuesta, la claridad de la formulación, incluso el formato y la visualización en la pantalla, porque cuando uno trabaja con adolescentes, tiene que tener todo ese tipo de precauciones para asegurarse que los resultados sean lo más fidedignos posibles. La prueba piloto entonces confirmó la validez del instrumento, pero sí dio una retroalimentación muy interesante para poder proceder a la siguiente fase. La siguiente fase entonces, podríamos hablar que hay una distribución geográfica, el 28% concentrado en Colima, que es la capital, en Villa de Álvarez, que es un conurbado que está al ladito de la ciudad de Colima, es casi parte de la ciudad de Colima, en Manzanillo, que es la segunda ciudad más importante del estado, en Tecomán, que es la que mencionábamos, que es la tercera, ¿sí? Y los otros lugares, que eran zonas rurales bastante más alejadas, también se tomaron en cuenta, pero tienen por su relatividad proporcional en la población un porcentaje menor. En género, la mayoría son mujeres, las que estudian en bachillerato y las que contestaron la encuesta, pero están casi ahí al parejo con los hombres. La edad, obviamente, casi todos eran 18 años. No podemos decir que todos, porque uno de los bachilleratos es de nocturno para población adulta mayor, y entonces eso hacía que discreparan, digamos, los números porcentuales.
Interesantemente encontramos que el 96.3% contaba con apoyo económico familiar, al menos algún tipo de apoyo económico para poder realizar sus estudios. Y después empezamos a analizar cuestiones que tenían que ver con la percepción de las humanidades, ¿sí? Encontramos que, por ejemplo, la mayoría asociaba las humanidades a las materias de ética y de valores, incluyendo cívica o civismo, al taller de lectura y redacción, que ven casi todos obligatoriamente, que incorporaban o confundían estas materias con las materias de ciencias sociales, revelando esta superposición que mencionamos anteriormente, y que había una definición, sí más o menos clara, de qué incluían las humanidades, historia, filosofía, literatura, ¿sí? Y, pero que no para todos, es decir, la mitad de la población tenía una definición clara, casi la otra mitad de la población no tenía una definición clara y se confundía con las ciencias sociales. Sobre la utilidad de las humanidades, se percibía entonces, ahí es donde empieza la parte más interesante del análisis, porque aún a nivel cuantitativo empieza a observarse mayor detalle, ¿no? Por una parte se observa en las primeras tandas de preguntas, la mayoría contesta que son útiles, ¿sí? Que son muy útiles, ¿sí? Para la vida, cuando uno preguntaba para qué, etcétera. Ahora, en la segunda, nosotros íbamos haciendo preguntas cada vez más específicas para ver si cuando lo contrastábamos con las oportunidades de desarrollo y con las demandas laborales, esta percepción de utilidad se modificaba o no. Efectivamente, la percepción de utilidad en la siguiente tanda de preguntas, que eran las oportunidades de desarrollo, se mantenía. Todos decían que eran muy importantes para el desarrollo personal. Inclusive en las demandas laborales se sostenía mayoritariamente con el 78% y ya ahí empezaba a menguar algunas personas que empezaban a decidir que ya no estaban seguros si para la demanda laboral eran tan útiles o no estudiar humanidades. ¿Qué habilidades asociaban estos estudiantes con las humanidades? El pensamiento crítico, sin duda, la empatía y las habilidades interpersonales. Muchos asociaban, por ejemplo, y mencionaban que para su sociabilidad o para comprenderse a ellos mismos era importante las humanidades y la comunicación verbal y escrita. Para profundizar en las percepciones, entonces, utilizamos otra técnica, que es la técnica de los grupos de discusión, ¿sí? Para eso se requiere, entonces, una cámara Gesell, que es un laboratorio social de observación, donde hay un vidrio, del otro lado están las personas que están siendo observadas, ¿sí? Saben que están siendo observadas, se les explica la metodología, y del lado del observador está el equipo, hay una persona que está entrevistando, antes de eso se tienen que elaborar numerosos detonadores, que son preguntas semiabiertas y semiestructuradas, que tienen que dar mucho margen de flexibilidad al entrevistador para promover el debate entre los estudiantes, porque lo que se busca no es solamente observar una ronda de respuestas, sino cómo entre ellos se empiezan a cuestionar, porque es en ese cuestionamiento donde realmente uno empieza a observar las inconsistencias de los juicios que antes ponían en las encuestas. Para eso entonces, ahí ya no podíamos hacer a todos, se seleccionaron 3 bachilleratos. Estos bachilleratos tenían, si eran más, eran uno de Comala y 2 de la ciudad de Colima, por las proximidades, que era más difícil transportarlos y traerlos, y se hicieron en 3 momentos distintos. También uno sirvió de prueba piloto, después del cual se volvió a hacer un reajuste, etcétera, etcétera. Ya los otros 2 son los definitivos.
Los temas emergentes que salieron en un primer momento era la figura del profesor, el activismo social y la imagen profesional. Cuando empezamos la discusión en torno a cuáles eran las materias favoritas que tenían en sus planes de estudios, tenían que ver con, todas tenían que ver con cómo les caía el profesor. Es decir, la formación, que sí eran capaces de distinguir si ese profesor era de humanidades o no, lo cual es muy importante. Y es muy importante porque considerando que, al menos en Colima, no sé en los otros estados, pero los profesores que dan las materias de humanidades en bachilleratos no suelen ser egresados ni formados de carreras humanistas, sino de ciencias sociales, lo cual empieza la primera gran contradicción. Por ejemplo, en el caso de la historia, muchos de ellos son abogados, ¿sí? No son historiadores. Por lo tanto, eso tiene una repercusión, obviamente, y los alumnos lo captan perfectamente, ¿sí? Le lean o no su currículum y qué carrera estudiaron, son capaces de percibir la pasión y el conocimiento y la formación que tienen solamente por la manera en que ellos dicen envuelven con sus explicaciones al estudiantado. Ahora, ¿qué hace a un humanista? Fue una discusión muy interesante porque por una parte la discusión se dispersaba, es decir, planteaban que un humanista era desde un activista social, por ejemplo, una manifestación de género, a una persona encargada de la basura de su colonia o alguien, una abuelita que era muy caritativa y alimentaba a los perros, ¿sí? Entonces, ahí empezaban las discusiones entre ellos, ¿no? Algunos sí detectaban que tenía que ver con comportamiento social, en un sentido muy amplio, ¿sí? O con el apoyo a movimientos sociales, también en un sentido muy amplio, pero definitivamente había una ausencia mayúscula de lo que era la figura académica del investigador o del profesional en humanidades, lo cual nos habla justamente de años de merma en la educación pública en México y de deterioro de esta área de estudio. Cuando ya entramos al tema del éxito, que era algo que a mí en particular me llamaba mucho la atención, encontramos también una dicotomía de dos mundos separados. Por una parte estaba el éxito profesional, asociado indiscutiblemente a los negocios, a la inversión y al liderazgo, ¿sí? Le hacíamos preguntas, por ejemplo, en torno a quién es un líder, ¿no? Identifícame líderes. Eh, o les ponías ejemplos y les preguntabas si considerabas que era un líder o no. Y inmediatamente asociaban un líder a un influencer, ¿sí? Y un influencer a alguien que hacía mucho dinero, a alguien no necesariamente, ni siquiera un líder era un político, por ejemplo, o era un buen gobernante, ¿sí? Mucho menos un científico. Entonces, el éxito humanista en realidad se empezaba a asociar a cuestiones intangibles, como el legado, que sí era apreciado por los estudiantes, ¿no? Dejar un legado, tener un reconocimiento moral, acompañar a la sociedad, saber distinguir entre el bien y el mal, eh, cosas muy interesantes, pero que implicaban que había una contradicción entre la pasión y los valores y el pragmatismo económico, ¿sí? Entonces, llegando a las conclusiones principales, encontramos que existe una valoración de las humanidades, sí, sin embargo, está puesta
entre comillas, diríamos. ¿Por qué? Porque está en duda su viabilidad económica. Y eso es algo que obviamente a cualquier joven le interesa. Muchos de ellos ya en los grupos de discusión decían, bueno, en realidad a mí me encanta la literatura y leo desde que soy chiquito y me hace acordar a mi abuelita y a los momentos que pasaba con mis padres, pero yo le comenté a mis padres que quería estudiar literatura, estudiara computación, que si no podía estudiar una ciencia que sí diera, ¿sí? Como la física o las matemáticas, que estudiara computación para poder conseguir algún trabajo y que si después me iba bien, estudiara eso como de hobby, ¿no? También encontramos que existe una confusión profunda entre los conceptos y las disciplinas, pero pensamos que eso no puede ser achacado, digamos, solo a su mala información, sino principalmente a lo que generamos desde la divulgación y desde las academias y las universidades a los grupos de bachillerato, ¿sí? Que son grupos que generalmente no gozan de nuestra atención porque solemos estar muy ocupados con los niveles de grado y de posgrado fundamentalmente o incluso de postdoctorado. Encontramos también que existe una importancia y que es vital recordar que no somos simples facilitadores, que la inteligencia artificial no lo va a poder todo, que la figura del docente no es simplemente un monitor que en el modelo de competencias estaba casi ahí como nada más para ser un mediador entre el conocimiento y el estudiante, sino que la percepción de los estudiantes es que el profesor sí importa y que importa todo de él, su formación, su personalidad, su carisma, su paciencia. Y eso es algo que pareciera que las autoridades o los que eligen las plantas docentes no siempre toman en cuenta. También encontramos que existe un desfase significativo entre lo que ellos perciben como el éxito profesional deseado y el perfil humanista. Pero creemos que aún harían falta muchísima profundización en torno a variables del éxito, ni hablar de la palabra bienestar para no entrar en temas más políticos, sino del éxito a secas, porque empezamos a detectar que existían muchas inconsistencias o muchas inseguridades en torno al éxito, ¿no? Lo cual es congruente con la edad que tienen, obviamente, y lo que escuchan. ¿Hacia dónde nos lleva entonces este tipo de investigaciones? Por una parte, hacer cosas que tal vez nunca hacemos los académicos o los investigadores, es decir, ponernos de acuerdo con los pedagogos, con los directivos, con los coordinadores de educación y establecer un debate profundo en base a investigaciones como esta o muchas otras más que hay muy serias, en las cuales realmente la currícula de un bachillerato o de una carrera se define en términos científicos, no en términos políticos ni en términos caprichosos, ¿sí? De ahora elijo borrar 5 materias y agrupar 3 y mezclar cívica con filosofía o, ¿sí? También es necesario transformar lo que se entiende como orientación vocacional en los bachilleratos, porque también están muy sesgados por el tema del triunfo, el éxito, y entonces cumplen un papel fundamental en este nivel que a veces no está del todo bien informado. También es necesario desde las academias visibilizar más a los humanistas,
visibilizar quiénes son, qué hacen, a qué se dedican ahora y en el pasado y qué pueden hacer en el futuro. Y que su interacción y mostrar, digamos, que su vida profesional es exitosa. Solo que eso implica también cuestionar lo que significa el éxito, ¿sí? Y problematizar. Y también una última cuestión que también solemos dejar un poco de lado y que tiene que ver con el apoyo al profesorado, es decir, con la capacitación de herramientas que sean no solamente pedagógicas, sino disciplinares y que los lleven a un estado de capacitación que no es el al que estamos acostumbrados. En nuestra universidad tenemos cursos todo el tiempo, pero esos cursos siempre son cortos, siempre son puntuales, siempre son facilitadores. No llegan a profundizar en torno a una problemática. Y si uno quiere hacer cualquier tipo de modificación, tiene que, como primer paso indiscutible, involucrar a los actores sociales en la problemática. Si no, va a seguir siendo una política desde arriba, por decirlo de alguna manera. Con esto, entonces, damos terminada esta parte. Nos queda entonces el reto de pensar, al menos desde nosotros, el equipo, que somos todos del área de humanidades, para qué son necesarias. Creemos y estamos convencidos que sigue siendo fundamental para formar ciudadanos críticos y empáticos, solo que nuestro reto es reimaginar qué son estas humanidades en el mundo actual, comunicar su relevancia, explicar su viabilidad y seguir haciendo investigaciones como las que hacemos para abrir la oportunidad al diálogo, incluso con otras disciplinas y sobre todo con otros ámbitos para llevarlo a la acción o poder ver un impacto en las medidas actuales. Agradezco entonces al equipo de investigación, muchos no están acá, a investigación científica de la universidad que nos dio una beca para poder realizar este proyecto, a todos los miembros del bachillerato que se involucraron en esto y sobre todo a los estudiantes participantes que fueron muy entusiastas en este proyecto. Y a ustedes por escuchar. Ahora me gustaría poder empezar un diálogo. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Está abierto. Si alguien tiene preguntas, pues adelante. Yo si quieres empiezo para que luego se animen los compañeros. Fíjate que yo estudié en la Ciudad de México en una prepa que estaba incorporada a la UNAM. Y ahí sí todas mis maestras de historia, todas eran historiadoras. Y sí hace una diferencia enorme. Porque si un abogado, sin ofender a nadie, a los abogados, pero pues no es igual, o sea, no, ciertamente no es igual. Y eso a lo mejor puede ser una clave, un componente importante para cambiar, ¿no? Sí, cuando yo empecé aquí, el primer año que me incorporé hace 20 años a la Universidad de Colima, se había abierto un diplomado para profesionalizar a los profesores del bachillerato. Y a mí me involucraron para dar una serie de módulos en torno a la historia. Y ahí fue mi primer choque, ¿sí? Porque efectivamente, al igual que tú, yo elegí estudiar historia porque tuve excelentes profesores de historia, desde la primaria, la secundaria y en la preparatoria, y tuve profesores que eran licenciados, al menos en historia, ¿sí? Y que entonces comprendían la complejidad de la historia. Al igual que tuve profesores de física que eran físicos y profesores de matemáticas que eran matemáticos, es decir, me tocó una época en la cual aún podía tener o gozar de una profesionalización en distintos niveles educativos, ¿sí? Cosa que no vemos, si lo vemos en el tiempo y lo medimos, ¿sí? Vemos cómo se va degradando eso en las décadas siguientes.
Y lo primero que me llamó la atención fue eso. Los profesores de bachillerato de la universidad, y ninguno de los que daba historia, no solamente había estudiado historia, ninguno había tenido cursos de historia. No, bueno. Entonces, era muy difícil. Me tocó dirigir una tesis y bueno, dije, bueno, mi granito de arena es al menos con la persona que dirijo, enseñarle que las estampitas, ¿cómo le llaman las estampitas que del lado de atrás tienen Sí, sí. de Doña Sí, las José? estampitas. ¿Cómo se llaman? Biografías. Geografías, pero La no prepa con tienen. las estampitas. Ajá, las Sí. biografías y las monografías eran las que tenían mayor información. Esas. Mm. Bueno, lo que hicimos fue un modelo de intervención didáctico con él en su tesis. Dije, bueno, ok, vamos a agarrar un solo tema. Ok, te toca Guerra Fría. Perfecto. Bueno, vamos a agarrar Guerra Fría pero bueno, parece que le tuve que enseñar todo, casi un ABC de lo mínimo de historia para que pudiera llegar a la Guerra Fría y de lo que es un procedimiento, lo que es un proceso, la diferencia entre un acontecimiento y un proceso, la diferencia entre un hecho y un supuesto, la diferencia entre la verdad y la verosimilitud, la diferencia entre una fuente. O sea, realmente, por eso empecé cuando dialogábamos antes de empezar la conferencia con que el enfrentarse a enseñar en provincia te enfrenta a un mundo sumamente rico porque te hace aprender muchísimas cosas, ¿no? Que no son las que estudié ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni en el doctorado, ni las que me hacen ser una investigadora, son las que me hacen ser una profesional más receptiva de, de lo que significa. El primer día de clases en la universidad acá tenía que dar, como no había carrera de historia, daba clases en ciencias políticas y tenía que dar una materia de sociología histórica. Tenía que dar clases sobre Weber, ¿sí? Sobre Max Weber, a las 7 de la mañana. Y uno de mis alumnos se me dormía sistemáticamente. Yo no entendía si era porque yo estaba aburrida, porque no sabía transmitir, hasta que le pregunté y el tema es que el alumno se levantaba a las 4 de la mañana para cortar bananos en las plantaciones de Tecomán y venía a la universidad a las 7, entonces claro, a las 8, para las 7:30, 8 le daba un sueño bárbaro. Y tuve que aprender cómo hacer mi meta era que ese alumno que cortaba banana no se durmiera y aprendiera Max Weber, para poder después problematizar entre Weber, Durkheim, Marx y los otros sociólogos. Entonces, sí implica que uno se tenga que descentrar y mover de un lugar, pero eso creo que en el fondo disciplinarmente nos hace más, eh, no sé si la palabra es positivos, pero más capaces para enfrentar situaciones de supuesta crisis, porque yo todavía quisiera problematizar y discutir esta crisis, ¿no? Ok. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Alejandra? Yo, Irene, adelante. yo quería, sí. Gracias por tu charla, está bien interesante. Lo que estaba yo pensando es si ustedes, porque los datos que presentaste es como, es digamos un promedio, están calculando todas las contestaciones que dicen tal cosa, pero si notaron ustedes o tienen posibilidad de hacerlo, diferencias entre, por ejemplo, bachilleratos que están en una zona pues muy alejada, rural, o que donde la educación a lo mejor no es igual que en zonas más pues de ciudad, ¿no? No sé si influye el nivel educativo en estas respuestas que te están dando. Sí, pero mucho menos de lo que nosotros pensábamos. Hicimos tú Mm, un análisis muy minucioso, por ejemplo, cruzando variables de dónde nacieron y dónde estudiaron, porque se acuerdan que yo les dije que había una gran ujú, migración. Entonces, y después la variable de, también preguntábamos nivel de estudios de los padres, ¿no? Son un montón de preguntas, lo que pasa es que no se las puse todos acá porque era sí, aburridísimo. O sea, preguntábamos nivel de estudio de padre y madre, en qué estaban ocupados,
o sea, cuál era su profesión actual o cuál era su empleo. Preguntábamos después cuestiones muy minuciosas como esa que les mencionábamos. ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Dónde lo leíste? ¿En tu casa, en una biblioteca, en el colegio? Para empezar a cruzar variables, porque nosotros suponíamos, viene de un mundo rural, por ejemplo, son Minatitlán, ¿sí? Que es muy rural. Bueno, entonces, si viene de ahí, mi, mi premisa hubiera sido, su primer libro fue en su primaria pública, no en su casa, plaza o el jardín principal de su pueblo y por lo tanto sus padres, su nivel educativo es de tal, es de primaria o sin primaria y no. La respuesta nos dieron un mundo mucho más complejo en donde no podíamos decir fácilmente o concluir fácilmente, los de la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, que son, digamos, el conurbado de la ciudad, tienen un nivel educativo de tal tipo y los que están en el primer circuito rural, por ejemplo, Comala o Cuauhtémoc, tienen tal otro y los que están mucho más alejados o en montañas perdidas, metidas por allá, tienen uno muy bajo. No es así. Mm. Y eso es interesante, porque incluso muchos estudiantes, incluimos a estudiantes de artes en el proyecto, ¿no? Porque nos interesaba mucho incluir a las artes dentro de este cuestionamiento. Y muchos de los estudiantes que vienen a la ciudad de Colima a estudiar al Instituto de Bellas Artes, a estudiar al ballet folclórico, que es como muy famoso en la Universidad de Colima, vienen de los pueblos más alejados y las preguntas que les hacíamos en torno a su motivación y, por ejemplo, hacíamos preguntas en torno a la reacción de los padres cuando les dijeron que querían estudiar tal cosa, ¿no? Era, no, sí, si mi papá cuando me vio bailar en el jardín de mi pueblo, me dijo que qué bonito bailaba mi hijo y que tenía que ir a estudiar a la universidad, a la capital, a estudiar baile, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo, ni tampoco los estudiantes que estudian, por ejemplo, en secundarias privadas, en la ciudad de Colima, hay muchos que estudian primaria y secundaria en educación privada, muy cara, y que después hacen el salto al bachillerato en la universidad para garantizar que van a entrar a licenciatura. Es decir, un fenómeno parecido a la UNAM en torno a las cuotas y este tema, ¿no? Y entonces observamos que había algunos que habían estudiado en educación privada y sin embargo no necesariamente discrepaban radicalmente de un conocimiento sobre las humanidades con los otros que estaban de la educación pública, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ni tampoco por género, o sea, las mujeres y los hombres tampoco había diferencias. No, lo que notamos diferencias entre género tenía que ver con en los grupos de discusión. Ahí el papel de las mujeres era divertidísimo. Por una parte, porque eran las que le picaban con aguijones a los compañeros. O sea, por ejemplo, agarrábamos grupos de a 6 de un bachillerato. Entonces eran gente que se conocían, obviamente, pero no se habían postulado, sino que habíamos pedido al coordinador que los seleccionara casi aleatoriamente, es decir, ni los mejores promedios ni nada, sino que hiciera una elección aleatoria. Y las mujeres eran las que sistemáticamente saltaban y le decían, no, no mientas, no, yo te he visto en la clase, eso que estás diciendo de que son importantes, y entonces, ¿por qué te duermes? Yo te veo dormido en la clase todo el... Entonces, ahí empezaban como a ser de cuestionadoras sistemáticamente y a terminar poniendo sobre la mesa no que la, es decir,
nosotros notábamos, hacíamos como 6, 7 rounds de detonadores, ¿no? Y notábamos cómo los estudiantes primero venían muy acartonados, hasta la manera en que se sentaban, ¿no? Movían, tenían tics en las piernas, porque para eso lo filmas, además, para observarlos después con detalle. Mm, Entonces los filman y estaban así que se movían, no sabían, movían la silla, tenía rueditas, hacían ruido, agarraban el lápiz, estaban muy nerviosos. A medida que se les iba pasando el nervio, no se les iba pasando lo acartonado, es decir, respondían en función del deber ser, de lo que creíamos, que ellos creían que nosotros queríamos escuchar. ajá. Y recién como de la cuarta pregunta, donde los íbamos desestructurando y los mismos debates y las críticas de las compañeras mujeres les iban haciendo sentido, empezaban a aflorar lo que realmente creían, querían, lo que deseaban, lo que temían, Mm, lo que los tenía atemorizados, ¿no? Que entonces no tenía que ver ya ni siquiera con la disciplina, ¿no? ajá, Sino con cuestiones mucho más personales, ¿no? sí, ¿Voy a ser capaz o no de conseguir trabajo? Aunque estudie computación, ¿no? sí. Y eso es bien interesante. Por eso es que digo que creo que hay mucho para profundizar ahí en torno a la crisis y al éxito, ¿no? Sí, Ok, ahorita gracias. tenemos una pregunta por Felipe y luego Ana Laura. Felipe, por favor. Buenas tardes. Bueno, desafortunadamente tuve un problema y entré ya bastante tarde a la plática. Entonces, a lo mejor creo que ya entendí el contexto de la plática, las humanidades a nivel bachillerato, la importancia que tiene esto. Espero que así sea lo que alcancé a captar. Pero yo voy a traer aquí a dos, no preguntas, sino dos, digamos, ideas que, pues que creo que tienen un impacto a largo plazo sobre las personas que no llevamos una educación formal en humanidades. Ajá. Les platico en 2 minutos. Yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, pero en el IPN, en los años en que yo estudié, hace muchos años, la preparatoria, pues la preparatoria se llamaba vocacional y tenía una razón de por qué se llamaba vocacional. Segundo, era una vocacional de 2 años. Ajá. Y esto se debía a que precisamente las políticas de fundación, las ideas de fundación del Politécnico, pues era formar técnicos, formar ingenieros, formar químicos, etcétera, ¿no? Y entonces en el currícula pues eran mínimas las materias, las asignaturas relacionadas con humanidades. Por ahí llevábamos un poquito de geografía, un poquito de historia, que no la daban historiadores, que no la daban geógrafos. Y en ese contexto, pues desde la vocacional, o sea, desde la prepa, pues mi bagaje en cuanto a humanidades fue mínimo. Y ya no se diga, en la prevocacional, perdón, se me fue el avión, es la prevocacional, la preparatoria en el Politécnico, la secundaria en el Politécnico se llamaba prevocacional, ajá, y era prevocacional de 3 años, secundaria de 3 años. Entonces, las humanidades que nos hubieran podido dar ahí eran mínimas porque se enfocaban a muchas otras cosas técnicas, pero las humanidades eran mínimas. Al entrar a la preparatoria, que era de 2 años, que se llamaba vocacional, pues era todavía más crítico, porque ahí sí se enfocaban ya a las ciencias puras y duras, biología, dibujo técnico, física, matemáticas, etcétera, y la filosofía que podríamos haber aprendido en aquel momento, o la historia, o todas las demás humanidades, pues ya se quedaban fuera de nuestra visión. Entonces yo me formé con una visión pues muy técnica, muy orientada hacia estas cuestiones de profesiones técnicas. Pero bueno, yo siempre tuve la inquietud, la curiosidad y por mi cuenta pues leí lo que pude de sociología, leí lo que pude de filosofía, que no fue mucho, pero ha sido a lo largo de todos estos años una formación muy desestructurada, agarro lo que me interesa.
Afortunadamente en estos últimos años con los audiolibros, ahora puedo entrarle a la sociología y puedo entrarle a la filosofía de una manera más sencilla y adquirir muchos fundamentos que no tengo. Entonces, una pregunta o una cuestión que me gustaría plantear es el Politécnico en particular o las escuelas técnicas en particular. No sé si sigan teniendo este enfoque, ¿sí? No sé si las tecnológicas sigan dejando a un ladito las humanidades, minimizándolas, si el Instituto Politécnico Nacional siga minimizando las humanidades por darle énfasis a la tecnología y a la ingeniería. Esa es la primera parte. La segunda parte que digo que tiene impacto a largo plazo es que, pues ahorita, con estos cambios en la educación, con estos cambios en CONACYT, que se nos habla de la transdisciplina y de la necesidad de interactuar eh, las partes de ciencias duras con las partes de humanidades, pues ahí hay un desfase terrible, ¿no? Porque ya nuestra formación de los que venimos de ingeniería, ciencias duras, etcétera, si no llevamos humanidades básicas, pues es todavía más complejo. Yo siento que hay una falta de comunicación entre los profesionales, los científicos de las humanidades, con los profesionales de las ciencias básicas, de las ciencias exactas y de las ciencias duras, por una falta de lenguaje, sobre todo los que, como yo, no tenemos una formación rigurosa o más amplia en humanidades. No sé qué opina usted de eso, Alejandra. Sí, mire, sobre lo primero de las escuelas técnicas, no estoy al tanto hoy por hoy. Tal vez alguno de los colegas que esté aquí tenga una información más precisa. Pero como historiadora, sí estoy al tanto de por qué se formaron y para qué se formaron Ujú, y por qué nacen en un momento determinado de la historia, lo ujú, cual es completamente entendible. Es decir, las escuelas técnicas empezaron a formarse a principios del siglo XX, cuando los estados nacionales buscaron modernizarse y para modernizarse buscaron modelos extranjeros en los cuales la técnica ujú, solamente podía ser dada por una instrucción que era distinta a la que se daba en las universidades en ese momento, que todavía seguía siendo muy tradicional. En México, efectivamente, el poli tiene que ver fundamentalmente con el petróleo, ¿sí? ujú, Es decir, tiene que ver con una crisis, tiene que ver con una formación, tiene que ver con una perspectiva de progreso en la modernización industrial. Lo que es interesante es que cuando uno tiene ese conocimiento histórico, se pregunta, como usted bien hizo, hoy, ¿para qué serviría el que las escuelas o preparatorias técnicas sigan teniendo ese perfil en el cual no hay un diálogo o una instrucción mínima de otras áreas, cuando a nivel macro se está hablando sistemáticamente de una inter y transdisciplinaridad? ¿Sí? ujú? No es una pregunta baladí, ¿sí? Es en realidad una buena pregunta. Así que, aunque no tenga cómo contestarla, la voy a tomar en consideración para mis futuras investigaciones y le agradezco mucho. Sí, de Ana hecho, Laura, el lema perdón. El lema del Politécnico es la técnica al servicio de la patria. Ajá. Gracias, gracias, Alejandra. Perdón. Ana Laura, Hola, bueno, pues de entrada me disculpo por mi ignorancia en algunos de estos temas, pero yo quiero compartir algunas reflexiones. Me hicieron pensar en que dos de mis profesores en la preparatoria, los que fueron más importantes para mí, una era la de historia y la otra era la de literatura. Y el de biología, por supuesto, que fue el que ganó. Pero yo creo y me acuerdo que mi maestra de literatura me preguntaba, o sea, ¿por qué no vas a estudiar literatura? Dice, "Pues, porque no, estudiar medicina". Y dice, no, no, pero es muy importante porque aquí yo veo que tienes una afinidad y bueno, yo ahora lo miro en retrospectiva y por supuesto que eso en mi formación es importantísimo. Te hago una pregunta. ¿Hay estudios anteriores, por ejemplo, de nuestra época? ¿Qué percepción teníamos nosotros igual, no? Si íbamos a estudiar esas carreras o no, porque yo
Bueno, yo nunca decidí ni estudiar historia, ni literatura, ni filosofía, pero dije que quiero estudiar pintura y entonces a mis papás les dio un ataque y se dieron para que estudiara medicina. También fue una estrategia, ¿no? Pues les dije que les digo que no para que me dejen estudiar medicina. La otra es que si yo miro el mundo ahora, y aquí seguramente soy ignorante, pues los líderes con los que yo crecí, o sea, un poco los de mis papás y también los míos, pues sí había filósofos, estaba Luis Villoro, ¿no? Había gente importante en la literatura, y a lo mejor soy muy ignorante, pero ahora me parece que esos no son los líderes. Si la gente que está, no son los, ¿no? Como que están pasados de moda, o a lo mejor Ujú. estoy equivocada, o a lo mejor son otras figuras más modernas, digamos, ¿no? No lo sé, eso puede ser también una pregunta. Y yo sí veo, porque trabajo con gente joven en la carrera de medicina, oigo unas cosas que me aterran. La percepción que tienen ahora del mundo los chavos es y, más superficial, ¿no? Estas figuras de los influencers que a mí me puede dar un ataque y matar, ¿no? O sea, o sea, no son nadie y no tienen ninguna formación y sin embargo representan una influencia muy importante para ellos. Hay algún interés en explorar estas áreas donde la tecnología en general o estas figuras exitosas dentro de la tecnología y de la economía pesan de tal manera que ahí los valores se han desdibujado y en los chavos y en los papás, ¿no? Porque quiero creer que eso no ocurre fuera del seno familiar. Muchas gracias por tu plática, aprendí mucho, Alicia. Muchas gracias, Ana Laura. Mira, estudios de percepción en esto no hay muchos, ¿sí? Hay muchos estudios de percepción, es decir, el análisis de la percepción lleva ya un tiempo, sobre todo desde la psicología, y se ha utilizado para estudiar otras cuestiones. Pero el preguntarse o vincular si la crisis tiene que ver, como nosotros hicimos como pregunta de inicio, con la percepción negativa que existe entre los estudiantes de bachillerato de las humanidades, no hay muchos. De hecho, lo ideal sería que este pequeño modelo que nosotros hicimos con tanto trabajo y del cual aprendimos tanto se pudiera replicar en muchos otros bachilleratos de distintos estados para entonces empezar a hacer comparaciones de otros niveles, ¿no? Eh, que tienen que ver, ahí meteríamos otro tipo de variables, ¿no? Que tienen que ver ya con políticas nacionales, ¿sí? También sería muy válido contrastar percepción, es decir, como todo análisis, si tú quieres hacer un análisis muy profundo, tienes que hacer por capas, como capas de cebolla. Si no puedes llegar al núcleo de algo desde la superficie, ¿sí? Entonces, tendrías que poder a estos mismos estudiantes hacerles un otro estudio dentro de 3 años, cuando ya estén en la carrera, por ejemplo, ¿sí? Y después dentro de 10 años, cuando ya estén con algún trabajo, y ver qué opinan, ¿sí? Y eso sería interesantísimo. También contrastar entre generaciones. Es decir, nosotros, si nos hicieran hoy a nosotros un estudio de percepción, ¿qué diríamos? ¿No? Ahí, por ejemplo, las preguntas y las variables de análisis tendrían que ser de otro tipo. Fue muy interesante cuando nosotros como humanistas cuestionábamos y discutíamos, estuvimos más de un mes trabajando con el INEGI. Y las preguntas, claro, el INEGI venía con la plataforma que es el INEGI, con los censos de población, pero a la hora que los bajas a hacerle preguntas cualitativas, los desestructuras completamente, ¿sí? Y nuestra encuesta era fundamentalmente cualitativa, aun y cuando era numerosa, 3,000 y pico de encuestados. Es decir, era por su volumen cuantitativa, pero en la finura de las preguntas había un enfoque cualitativo. Y entonces discutíamos y de esas discusiones eran muy interesantes.
Porque el INEGI, claro, no hace ese tipo, no le pregunta a alguien cuando va a hacer un censo qué opina sobre si su casa tiene piso de tierra, si eso lo hace percibir como pobre. No, no se mete en esos rollos, ¿sí? Le pregunta, ¿su piso tiene tierra o tiene cerámico? ¿Tiene luz o vela? O sea, y de ahí infiere parámetros socioeconómicos, ¿sí? Pero infiere, no se mete en percepciones. E inclusive sí ha habido, nos mostraban, por ejemplo, ahorita les preocupa mucho la percepción en las elecciones, ¿sí? Porque claro, se han dado cuenta que empieza a haber un problema serio con las elecciones. Es decir, que votan de manera un poco irracional, que no hay lógica entre lo a ver que hay diferencias e inconsistencias, analíticamente hablando. Y entonces empieza a haber estudios de percepción, pero esos estudios de percepción están muy volcados a los estudios de opinión, ¿no? O a la mercadotecnia. Ah, ¿a usted le gusta más rojo o verde? No, ¿usted compraría más este color o este color? Y entonces, de hecho, cuando hicimos todo el estudio, cuando tuvimos que aprender cómo hacer los grupos de discusión se usan fundamentalmente para cuestiones de mercadotecnia y nosotros no íbamos a hacer un estudio de mercadotecnia, nada más lejano a lo que queríamos hacer. Entonces también tuvimos que confrontarnos con esa teoría y adaptarla a lo que realmente nosotros buscamos. Ahora, el tema de los influencers, de la desvalorización, sí, era divertísimo. Les preguntamos, por ejemplo, bueno, nómbrame a un humanista, al humanista que más te haya impactado. Una te decía, mi abuelita. Y tú decías, ok. ¿Qué te llamó la atención de tu abuelita para que le da de comer a todos los perros de la cuadra? Muy bien, sí, es un acto muy caritativo. Eh, o después contrastabas eso y le decías, bueno, pero ¿tú has escuchado alguna vez hablar de Alfonso Reyes? ¿No? Algunos te decían, sí, me parece que sí, pero no lo tenían muy claro, lo tenían bastante dibujado, ¿no? Por ahí algunos se acordaban y te decía Gandhi, me suena un tal Gandhi, o sea, así como lejano, así en el mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora, esa desvalorización o ojo que no sé si usar la palabra desvalorización o desinformación, porque no es lo mismo, ¿sí? Porque para desvalorizar tienes que estar informado, tienes que hacer un juicio de opinión. Y aquí lo que nosotros observábamos es que no había suficiente información con la cual hacer un juicio y que la información que les llega es confusa, tanto de los profesores como de las instituciones, como de lo que les llega a través de los medios. Y ahí nos involucra a nosotros, ¿no? Es decir, si los influencers ganan terreno, es porque nosotros no tenemos terreno. Y eso sí nos atañe a nosotros, ¿no? Es decir, no todo se lo podemos dejar a, a su saco, digamos, o aventar a la piedra para otro lado. Creo que ahí sí involucra y implica un debate interno muy profundo, ¿no? A mí me sigue llamando la atención que el tema numérico esté asociado con la crisis. Y les voy a decir por qué. Mis tíos son físicos matemáticos. Nunca tuvieron en el laboratorio más de 6 alumnos. Jamás en la historia, por generación. ¿Sí? Y sin embargo, jamás se ha hablado de la crisis de la física por tener 6 alumnos. Es más, se considera que es obvio que para poder estar horas en el laboratorio observando el cristal en la máquina, etcétera, pues muchos no entran. Y por lo tanto, pues es de a pocas personas. Y que la tutoría que se requiere para profesionalizar a un físico en un nivel de posgrado implica casi de 1 a 1, por lo tanto, pues no se puede dirigir a mucha gente al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué nadie asocia esa cantidad menor con crisis? ¿Y por qué en las humanidades sí?
Y instantáneamente entonces lo que dicen los políticos que están en la academia es hay que cerrarlas, porque no, con 6 alumnos no se puede sostener una generación, ¿sí? Entonces, por eso digo que la palabra crisis tiene que ser problematizada. ¿Qué es lo que está en crisis? ¿Sí? Fernando, adelante. Gracias. Este, Comentando esto de las crisis, yo estoy en el departamento de música de la Universidad de Colima, estoy a cargo del laboratorio de producción audiovisual, y hace 2 semestres, casi la carrera estuvo a punto de cerrar porque teníamos 6 alumnos, toda una crisis. Este semestre tengo 14 alumnos y estoy en crisis porque no tengo computadoras para todos los alumnos. O sea, la crisis siempre va por un lado y por otro. Eso como comentario. Me gustaría preguntarle a Alejandra si se puede explayar un poco acerca de las cuestiones logísticas, tanto para coordinar un grupo de 14 personas, que entiendo que en el área de historia no es tan habitual, ¿no? Y también la logística para poder armar una encuesta de esta envergadura, eh, la comunicación con los directores, y aplicarla a 3.600 alumnos en todo el estado, creo que debe haber sido un reto bastante importante. Gracias. Sí, efectivamente, bueno, además como dijo Alejandro cuando me presentó, soy una historiadora formada muy tradicionalmente y los historiadores tradicionales trabajamos solos, en silencio, en archivos, eh, y no es muy común ni el trabajo en equipos y mucho menos en equipos que para nosotros 14 ya es una multitud, ¿sí? Ahora, por ejemplo, estamos terminando de volcar todo esto en un libro y bueno, eh, es bastante complejo, ¿sí? La escritura con 15 personas. Pero fue un reto muy importante, creo que me sirvió justamente para enfrentar lo que se viene. Creo que lo que se viene es sumamente interesante y es mover el avispero. O sea, si desde la Academia de Ciencias no podemos ni siquiera establecer como los focos rojos, ¿no? Y decir, hay que debatir esto. Esto no puede quedar simplemente así. Esto tiene que ser debatido, tiene que ser analizado, tiene que establecerse, dimensionarse a nivel nacional y, como cualquier otro fenómeno científico, estudiarse para comprenderse y para poder aplicarse en la realidad. Entonces, esto sirve como un pequeño botón de muestra, ¿no? Es decir, para empezar, solamente habíamos 2 investigadores de tiempo completo. Todos los demás eran personas todas formadas dentro del área de humanidades, pero en distintas áreas, en distintos niveles, algunos con licenciatura, otros muchos estudiantes que estaban estudiando recién la licenciatura. Entonces, implicaba también entender muchas generaciones, como hablábamos con Laura, es decir, entender las generaciones de los que estaban estudiando, inclusive intentamos incorporar gente de bachillerato. Fueron a un par de sesiones y se angustiaron mucho y se fueron, como que no aguantaron el nivel de discusión o de trabajo, que era muy intenso, porque trabajamos todas las semanas, 1 o 2 días por semana, durante un año sin parar. Y después de eso era tal la magnitud de trabajo que nos tuvimos que dividir en microgrupos y separar en distintas aulas para trabajar a la misma hora y después hacer plenarias, porque un grupo tenía que refinar, por ejemplo, los 18,000 datos para poder volcarlos en gráficos de visualización. Otro grupo tenía que pulir los detonadores y transcribir las grabaciones. Otro grupo tenía... Entonces,
Al interior del equipo fue muy interesante la dinámica. Definitivamente es algo que nunca en mi vida había hecho. Me sacó de mis investigaciones tradicionales y de mi vida académica. Y hablar y dialogar y ponerse de acuerdo con las autoridades desde educación superior para abajo, con cada director, con cada coordinador, con los profesores que iban a llevar a los estudiantes a los módulos de cómputo, porque no queríamos que lo contestaran desde el celular, para que no lo hicieran a la rápida, así como mientras esperaban el camión. Implicó también una logística muy importante, pero que considerábamos que a nivel de investigación eran una investigación seria que pudiera ser después, por supuesto, siempre cuestionada, como cualquier investigación, pero que tuviera la validez suficiente para poder ser replicada después de este cuestionamiento en otras universidades o en otros estados del país. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o pues bueno, híjole, Alexander, te damos las gracias de esta charla, bueno, esta reflexión tan grande que no solamente impacta a la historia, ¿no? O a las humanidades. Yo quisiera cerrar con un comentario que me hizo la investigadora que era la coordinadora de la carrera de filosofía aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Porque me dijo, fíjate que a mí igual, como para qué sirve la filosofía, ¿no? O para qué sirve la literatura, la historia. Y ella dijo muy claramente, dice, lo que necesitamos son jóvenes que sean capaces de pensar, que puedan ver hacia atrás y sobre todo que nos ayuden a ver el futuro. Pues muchísimas gracias, Alexandra. Y muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muy amable. Muy bien, muchas